Ejercicio 6 es Acá, lo más arriba. entonces. Ok, dime dónde me ubico. A ver, sube un Sí, poco sí, sí, más. sí, sí. Es en donde dice ventas, costo de ventas. Un poquitito más abajo está, creo. A ver, Ahí, acá, sí. sí. Eh, Ventas sí sé cómo sacarlo, lo que no sé cómo sacar es lo que está abajo, costo de venta. O sea, sé que una parte va a ser lo de los fijos, pero no sé Claro, cómo sumarle lo de los otros costos, lo de los costos. Vale, o sea, sí lo de los variables, pero no el de los fijos, sé cómo agregarlo. no sé ni cómo dice acá, espera. Determinar la venta, el costo de venta y la utilidad bruta al 30 del 4. Elige la siguiente situación. Materia prima, mano de obra, costos de fabricación, total, costos fijos, depreciación. Eh, bien, entonces, determinar el costo. Eh, bien. El tema es saber si lo que te está pidiendo, qué tipo de costo. Digo, ¿a qué me refiero? Si es con solo fijo o junto a variable. No, yo supongo que debe sumar los dos. Por eso doy por sentado eso, pero no veo que lo diga, a eso me refiero, no lo sé. No veo que acá me diga, digo, a ver, en estos ejercicios, digamos, justamente lo que busca es entrar a jugar entre un poco de costo fijo, un poco de variable, solo variable, o sea, justamente entran en juego bastantes conceptos a tener en consideración. Entonces, por eso es que te decía que va a depender de eso. Lo reviso y mañana te lo digo. No te quiero decir algo hoy, digamos, porque no sé si esto tiene que ver con que es solamente, digamos, solamente variable o incluye algo de los fijos, que estimo que tienen que ser los dos, pero la verdad que no lo sé. Para eso tengo que calcularlo, ¿sí? Así que mañana te respondo. Dale, dale, yo no sé si mañana voy a estar, pero bueno, está bien. Mañana lo respondo, no te hagas problema. Queda grabado igual. Perfecto. ¿Mm? No hay problema. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Y esperen que no me acuerdo dónde está lo que estoy buscando. Sacar esto. Acá. Bien. Espera que me anoto lo del ejercicio. No lo sé. Bien. Bien. A ver. Yo continúo mientras con todo esto y veo cómo seguimos con la parte de gestión como para poder cerrarlo de alguna manera. A ver, el tema es así. Nosotros ahora tenemos que justamente ver el tema de modelos. Voy a hacer un poco digamos, de raconto de la situación, como para ver hasta dónde llegamos, qué es esto, ¿no? Entonces, el tema es así. Para ver el tema de modelo, justamente, tenemos que tener en cuenta que el modelo contable va a estar definido como base con tres grandes parámetros en los cuales van a tener asiento ese modelo contable a analizar, que es un modelo doctrinario contable, es decir, después las normas contables profesionales te establece y te define cuál es el modelo que se aplica. Pero acá en teoría contable y en todas las materias contables van a ver que hay distintos modelos y van a ver las variantes de esos distintos modelos. Entonces, una cosa es la cuestión
doctrinaria técnica, y otra cosa después la bajada práctica para definir cuál es el que está actuando en realidad. Que como les decía los otros días, tenía que ver con, ¿cómo se llama? Con el tema de definir justamente el tema de cada uno de estos parámetros y poder establecer de esa forma cuál es ese modelo, a diferencia de lo que es la realidad, como es lo que ocurre en Argentina, en donde de repente los bienes de uso, si más allá de que en general se trabaja sobre el modelo de valores corrientes, los bienes de uso no estarían formando parte de ese análisis. Bien, entonces, estos grandes parámetros hacen que nosotros después trabajemos con un mix. Los otros días vimos todo lo relacionado a la unidad de medida, en donde indicamos que para esa unidad de medida el patrón que nos va a entrar a jugar va a ser la moneda, y justamente como el patrón que nos entra a jugar es la moneda hace que pueda fluctuar el valor de la misma. Entonces, ante esas fluctuaciones de cambio del poder adquisitivo de esa moneda, va a entrar en coalición con justamente ese patrón que tomamos como base para el modelo contable. Va a entrar en coalición siempre y cuando, dependiendo del modelo. ¿Por qué digo eso? Porque si estoy trabajando con un modelo heterogéneo, donde la unidad de medida es heterogénea o nominal, más allá de que haya inflación o lo que sea, no va a estar contemplado bajo ese modelo. A diferencia de que si la unidad de medida que se toma es homogénea, sí va a tomar en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de esa moneda. Entonces, ¿de qué difiere eso? Difiere ¿por qué? Porque va a depender la forma en que vamos a terminar exponiendo esos distintos elementos, porque no va a ser lo mismo si yo compré un bien en mayo a 100 pesos y tengo ese solo bien, y en diciembre sigo teniendo lo mismo. Si es unidad de medida heterogénea, lo evalúo a 100. Si es unidad de medida homogénea, voy a tener que hacer la actualización por el índice, digamos, por coeficiente de inflación, de manera tal de poder reconocer la pérdida de poder adquisitivo que tuvo ese dinero. Ahora bien, eso es todo lo vinculado a la unidad de moneda y todo lo vinculado a cómo ajustar o reexpresar, cómo es ese mecanismo de reexpresión que utilizamos cuando trabajamos con unidad de medida homogénea. Y no usamos justamente cuando trabajamos con la unidad de medida heterogénea. Bien, entonces, otro parámetro, y digamos, si en eso entramos en juego los otros días, otro parámetro que entra a jugar al mismo tiempo dentro de este modelo es el capital a mantener. Entonces, y esto está relacionado con el concepto de determinación de resultados. Hay un capital a mantener financiero y un capital a mantener físico. ¿Por qué dice que está relacionado con el concepto de determinación de resultados? Porque el que toma el capital financiero, considera ganancia cuando obtenés un incremento patrimonial que no provenga justamente de nuevos aportes que realicen los propietarios. Lo ve desde la óptica del inversor, justamente, ¿no? En cambio, el diferencial que puede surgir como incremento entre inicio y cierre de la capacidad operativa que toma en cuenta el capital físico, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, ese diferencial lo considera no formando parte de resultados, sino que lo considera como formando parte del patrimonio neto a través de una reserva. De hecho, lo van a ver en los ejercicios resueltos en el libro, que lo analizan de esa forma. Al margen de esto que estoy diciendo, digamos, en la parte práctica no vamos a hacer ejercicios relacionados al capital físico, sí respecto a la parte teórico-técnica, eso sí.
Bien, y después tener en cuenta Profe, sí. Entonces, en este parámetro de capital a mantener está relacionado a cómo se perciben las ganancias o cómo se... Exactamente, que hoy nos vamos a enganchar desde ahí. Desde ahí voy a seguir, digamos, con la clase. Exactamente, sí. Okay. Sí. Estoy haciendo un repasito nada más ahora para meterme ahora sí con capital a mantener y después criterio de medición. Y el otro parámetro que entra en juego al mismo tiempo, por eso digo, esto es un mix que vas teniendo para el armado de un modelo que tenga unidad de medida heterogénea, capital financiero, criterio de medición valores históricos, otro modelo, unidad de medida homogénea, capital financiero, criterio de medición valores históricos y así, ¿no? Vas armando los modelos en donde este criterio de medición o criterio de evaluación lo que hace es asignar valores del momento en que vos estás cerrando esos estados contables, es decir, valores del presente, mientras que estos son valores del pasado. Cuando digo estos me estoy refiriendo a la incorporación de los bienes al patrimonio, son situaciones del pasado. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque yo ese bien que lo incorporé en mayo, que dependiendo si era heterogénea o homogénea tenía un valor u otro, si yo lo que digo es, no, pero estoy evaluando a valores corrientes, el hecho de evaluar bajo el criterio de medición a valores corrientes va a pisar sobre eso y el valor corriente, el valor actual, el valor corriente, mejor dicho, el valor de mercado de ese bien hoy es de 150 pesos, supónganse, de esa mercadería, entonces al cierre no va a estar ni en 100 ni en 120, que era lo que hubiera contemplado ese mismo valor del pasado, pero llevado al cierre a través de ese coeficiente de inflación, sino que va a estar expuesto a 150, que es el valor presente, valor de hoy de ese bien. Por eso digo, es todo un mix, es toda una situación que tenemos que analizar. Entonces, y recordando también que, como veíamos los otros días, bueno, recordando bien cómo era este mecanismo de reexpresión y de anticuación y etcétera, desde cuándo tomábamos digamos, la fecha de anticuación, dependiendo si eran partidas de resultados o si eran partidas de, digamos, patrimoniales, ¿no? Que dependiendo de eso tenía un concepto u otro. Tenemos que tener en consideración que hay otro elemento importantísimo a tener en cuenta que tiene que ver con la clasificación de las partidas. Es decir, yo tengo que saber, de hecho, cuando iniciemos y comencemos a hacer ejercicios de modelos, lo primero que voy a marcar es si la partida es monetaria o no monetaria. Después me meto en el modelo y veo a ver qué entra a jugar o no. Digo, a ver, si el modelo va a ser con unidad de medida heterogénea, después eso no me va a entrar a jugar. Pero esto me va a permitir saber si la partida es monetaria o no monetaria. ¿Por qué digo eso? Porque aquellas partidas, ¿por qué digo eso? Porque en definitiva, ese mecanismo, digamos, y toda la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se representa a través de una cuenta en particular, la vamos a obtener en realidad o surgen en realidad a consecuencia de las partidas monetarias. Surgen a consecuencia de las partidas monetarias. Ahora bien, que dijimos que las partidas monetarias eran las deudas, eran los créditos sin ningún ajuste o indexación, y eran todos lo vinculado al rubro caja y banco, en donde tenías dinero en efectivo sin ningún, digamos, en moneda local. Siempre estoy hablando en pesos, que no tenga ningún tipo de respaldo eso. A eso me estoy refiriendo. Entonces esas son partidas monetarias y justamente esas partidas monetarias son las que hacen que a consecuencia de eso surge, digamos, la situación de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Ahora bien, ¿a través de cuál vamos a hacer el mecanismo de reexpresión?
la vamos a hacer a través de las partidas no monetarias. A través de esas partidas no monetarias, que van a ser aquellas que en definitiva no sufren plenamente el impacto de la desvalorización monetaria, a través de ella vamos a hacer el mecanismo. Pero lo vamos a comprobar, si ese dato a que llegamos es el correcto, lo vamos a comprobar a través de esas partidas monetarias que son las que en definitiva representan justamente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Entonces, eso es lo que vamos a tener que tener en consideración, es decir, vamos a tener que tener en consideración si son partidas monetarias, no monetarias, vamos a tener que ir viendo si trabajamos con una unidad de medida heterogénea u homogénea, y vamos a ir entrando así con diferentes conceptos en base a los diferentes parámetros que entran a jugar para este modelo contable. Bien, teniéndose en consideración que siempre decimos que las partidas, por ejemplo, las partidas no monetarias son las que se dicen que se ajustarían porque es al cual vos hacés el mecanismo, pero en realidad, la realidad ocurre, eso es lo que hacemos en la práctica, pero lo que realmente ocurre, técnicamente ocurre desde el punto de vista teórico, es que eso surge a través de las partidas monetarias. Por eso les vuelvo a repetir, es decir, si bien el mecanismo lo vamos a hacer a través de una, las que en realidad generan esta situación son las partidas monetarias. Digo porque si en la teoría se pregunta, la respuesta viene de esa mano. Entonces... Disculpa. Sí. Sí, yo no entendí eso. ¿Cómo que a través de las partidas no monetarias se hace lo que dijiste? Nosotros dijimos que acá que si estamos trabajando en un modelo de unidad de medida homogénea, según lo que vimos los otros días, vamos a tener que hacer todo un mecanismo de reexpresión de cada una de las partidas que componen ese estado contable. Llámese lo contenido dentro de caja y banco, llámese lo contenido en bienes de cambio, llámese lo contenido en inversiones, llámese bienes de uso, etcétera, 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 etcétera. Cada una de esas partidas vamos a tener que analizarlas y decir si son monetarias o no monetarias. O sea, a cada una de esas partidas vamos a tener que aplicarle el mecanismo de reexpresión, pero para poder saber y aplicar ese mecanismo de reexpresión, en función a esto que vimos, voy a tener que clasificar a esas partidas en monetarias o no monetarias, que es otra variante que entra a jugar, dentro del concepto, digamos, del gran concepto de unidad de medida, en donde vamos a clasificar las partidas como monetarias y no monetarias, sabiendo que las monetarias son las que tienen la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, porque son las que están expuestas en moneda legal, pesos en nuestro caso, en donde son expuestas en dinero en el curso legal, como es caja y banco, en pesos, o crédito que tengo en pesos, o deudas en pesos sin ninguna indexación y sin ninguna cláusula de ajuste que haga que pueda contemplar la desvalorización que surge a consecuencia de la inflación. Entonces, las partidas monetarias no contemplan eso, es decir, justamente son las que están expuestas directamente. Llámese caja, llámese la cuenta bancaria en pesos, cuando digo caja en pesos, la cuenta bancaria en pesos, créditos en pesos, deudas en pesos, con el aditamento que les decía los otros días, que si estábamos hablando de que yo tengo un crédito, es decir, un saldo a favor en pesos, sin ninguna cláusula de ajuste, justamente, si yo tengo el crédito en pesos y tengo inflación de por medio, como para mí es un saldo a favor, eso hace que para mí, a momento que sigue pasando el tiempo, yo tengo una pérdida de poder adquisitivo de ese dinero porque es justamente absorbido a consecuencia de la inflación. A diferencia de que si fuera una deuda para mí, el caso es inverso, porque a mí me genera que esa deuda expuesta a la inflación a que se licúe de forma tal de que después me cueste menos
tener que afrontar esa deuda porque está en pesos y al tener inflación, el hecho de tener inflación en deuda a mí me beneficia. Entonces, lo que vamos a tener que saber es, primero, identificar las partidas en monetarias y no monetarias. Las que son monetarias, que son estas, sin cláusulas de ajuste e indexación, van a ser las que directamente estén expuestas a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Ahora bien, el mecanismo de reexpresión que recién les mostraba, lo vamos a hacer por la vía, en los ejercicios prácticos, lo vamos a hacer por la vía de las partidas no monetarias, que son las que no tienen un valor cierto en moneda legal. ¿Quiénes son? Son aquellas que no sufren plenamente el impacto por la desvalorización. Por ejemplo, las mercaderías, por cualquiera, de reventa, de materia prima, las maquinarias, los inmuebles, cualquier otro tipo de bien de uso, que te permita poder saber de que se puede, digamos, referenciar ante la inflación de mejor manera que tener un dinero en efectivo, billete, 100 pesos. Digo, si yo lo tengo 100 pesos en dinero en efectivo, que tenerlo 100 pesos en un bien, me va a convenir tenerlo en bien que tenerlo en billete de 100 pesos, porque obviamente a medida que pasa la inflación yo después voy a poder comprar menos con esos 100 pesos. Eso es lo que muestra. Entonces es ahí donde se encuentra justamente donde tiene el impacto real la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y ese impacto real son para las partidas monetarias, que son las que efectivamente son las expuestas a la inflación. Ahora bien, el mecanismo que vamos a hacer, el mecanismo para el armado de los modelos contables, el mecanismo lo vamos a hacer por la vía de las partidas no monetarias. Vamos a ajustar las partidas no monetarias. ¿Cuáles son? Mercadería, es decir, bienes de cambio, bienes de uso, de manera tal de que todos esos bienes lo vamos a ajustar, aunque en realidad, conceptualmente, por eso digo, ahí viene de la mano de lo que es, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, viniendo de la mano. ¿Por qué? Porque es la forma en que hay que hacer el modelo, no es que es la forma en que hay que trabajar ese mecanismo de reexpresión, sabiendo que conceptualmente, digo, eso proviene de las partidas, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y la desvalorización monetaria provienen de las partidas monetarias, que son las que vamos a dejar expuestas al mismo valor nominal que tienen. Por eso digo, por eso dije lo que dije. Cuando veamos los ejercicios, ahí se va a entender lo que estoy diciendo, porque si no lo estoy hablando digamos, de manera muy sin ninguna bajada, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el mecanismo hace que se maneje de esa forma. Ahora bien, y eso nos va a permitir conocer una cuenta que nos va a indicar justamente cuál es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y esa cuenta se va a llamar RECPAM. El RECPAM justamente es un resultado por tenencia que proviene del mecanismo de reexpresión aplicado sobre esas partidas monetarias, no monetarias, perdón, que aplicamos ese mecanismo, aunque en realidad ese resultado por tenencia proviene de las partidas monetarias. ¿Por qué? Porque son las que están expuestas a la inflación. ¿Qué quiere decir RECPAM? Resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, justamente es la porción que nos va a identificar cuál es el monto asociado, ¿no?, por la desvalorización monetaria que se tiene en cada una de esas situaciones. Por eso les decía también los otros días que si veían libros viejos van a ver que en vez de RECPAM usaban REI, que es resultado por exposición a la inflación. Técnicamente es lo mismo, simplemente les decía esa diferencia de que uno lo llamaba anteriormente REI y ahora RECPAM, pero conceptualmente es la misma situación, es exponer la desvalorización monetaria, justamente.
Con la diferencia que les decía los otros días también, de que como el mecanismo que vamos a utilizar de reexpresión se lo vamos a hacer a todas las partidas no monetarias, más allá de que en definitiva y la realidad, y por eso la comprobación es sobre las monetarias, va a haber una cuenta que forma parte de las no monetarias, como es la cuenta capital, en donde se va a exponer la cuenta capital cuando estemos en el modelo de unidad de medida homogénea, en donde tengamos que aplicar el mecanismo de reexpresión. Esta cuenta se va a exponer, si bien va a estar a su valor reexpresado, pero la exposición va a ser, por un lado, el valor nominal de ese capital y el diferencial de ese incremento que tiene asociado a consecuencia de aplicarse el coeficiente inflacionario, va a ir de la mano de otra cuenta que se va a llamar ajuste de capital, ¿sí? De manera tal de dejar expresado el capital ajustado, pero en cuanto a la exposición de esa forma. Y como les decía los otros días, si ustedes ven un modelo contable en donde de repente, un estado contable donde de repente tenga expuesto la cuenta capital y tenga además debajo, dentro de ese patrimonio neto, una cuenta llamada ajuste de capital con un valor, eso ya te va a estar marcando, eso ya te pone en eje de que estás viendo un estado contable reexpresado. Después va a depender, vas a necesitar saber un poquito más de los otros parámetros que entran en juego sobre ese modelo contable. Pero ya desde ese momento vas a saber que es un modelo contable que está teniendo como unidad de medida la unidad de medida homogénea. Ya eso te va a marcar la pauta. Vuelvo a repetir, todo esto es teoría, después hay que bajarlo todo a la práctica. Pero primero, si no se tiene el concepto, no se puede bajar a la práctica. Obviamente que esto es una filmina para ya poder explicar los temas. Ustedes con esto tienen que ir a los libros. Yo por eso les decía, está el libro de Maki, que tiene modelos contables, está el libro de sistemas que tiene, o el libro de pasado, presente y futuro, también de Palen, que también contempla el tema de modelos contables, en donde este tema es el mismo para todos, digamos, para cualquiera de las materias contables. Por lo tanto, ahí están conceptualmente y hay ejercicios también, ¿no? Por si quieren ver. Y también del libro de, ¿cómo se llamaba?, de Klein, tienen también ejercicios, eso es solo ejercicio, no la parte técnica, de modelos contables. Bien. Entonces, bueno, ahora vayamos a lo que en realidad nos faltaba, digamos, comenzar los otros días, que tenía que ver con el capital a mantener. Entonces dijimos que uno de los parámetros viene de la mano de la unidad de medida. En la unidad de medida va a haber o es heterogénea o es homogénea. Heterogénea o nominal, porque los libros la pueden ver de esa forma, o homogénea o reexpresada o ajustada por inflación, que también la pueden ver de esa forma. Entonces, según eso y el mecanismo de reexpresión, como estuvimos recordando hoy, eso va a tener que ver con el tema del parámetro unidad de medida. Ahora hay otros dos parámetros más que forman parte del modelo contable. El otro tiene que ver con el capital a mantener. Este capital a mantener lo que busca, si estamos hablando del capital financiero, es decir, hay dos tipos de capital a mantener. Uno es el capital a mantener financiero y otro es el capital a mantener físico. Si el capital a mantener es el financiero, que es el que vimos hasta ahora, y de hecho por eso les decía que en la práctica vamos a continuar solamente con capital financiero, el concepto de capital financiero lo que hace es interpretar, ¿no?, cuáles son las cifras que efectivamente aportaron los propietarios, en los aportes de los propietarios que realmente efectuaron. ¿Por qué? Porque va a entender como ganancia capitalizada aquellas en la medida, o van a formar parte del capital, aquellas ganancias capitalizadas
en la medida que provengan de incrementos patrimoniales genuinos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que vimos los otros días. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me está diciendo es, primero que está viéndolo desde la óptica del inversor y del aporte que hacen los aportantes a la sociedad. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que va a entender como ganancia a todo incremento patrimonial que no provengan de nuevos aportes de los propietarios. Va a entender solamente ganancia a todo incremento patrimonial que no provengan de nuevos aportes. ¿Por qué? Porque justamente si no entras a mezclar los conceptos, si hay un nuevo aporte que hace, vas a tener un patrimonio neto al inicio y uno al cierre distinto. ¿Pero a consecuencia de qué? A consecuencia de nuevos aportes de los propietarios. Entonces, la concepción de capital va a ser todo aquello, es decir, vas a tener que netear esa parte, si no, todo aquello que no provenga de nuevos aportes de los propietarios. Por eso es que se dice que este tipo de capital a mantener, el capital a mantener físico, lo que hace es abordar la medición de su capital desde la óptica del inversor. Es decir, mira cuál es desde la óptica del inversor y no contemplando como ganancia justamente nuevos aportes que realicen los propietarios. Por eso acá había un ejemplo en donde si la empresa se constituía aportándose un capital de 100.000 pesos y al cierre de ese primer ejercicio nos encontrábamos que los activos ascendían a 190.000 y los pasivos a 65.000, por diferencia yo puedo obtener cuál es el patrimonio neto al cierre. Por ende, en ese caso el patrimonio neto al cierre sería de 125.000. Entonces, este incremento de 25.000 entre estos 100.000 que eran los que se aportaron cuando se inició la sociedad y los 125.000 que son los que obtuve al cierre, ¿no? Ese incremento por sobre ese capital, a eso se va a considerar ganancia, siempre y cuando obviamente no provengan de otros aportes que hicieron los propietarios. Es decir, si yo, de la información acá brindada, solamente estos 25.000 es a consecuencia de un incremento, digamos, que obtengo a consecuencia de una ganancia. No tengo ningún dato que me indique que hubiera existido aporte de los propietarios, sino justamente un ejemplo para mostrar de dónde surgiría o cómo surgiría, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad lo que estuvimos viendo hasta ahora? Todo lo que vimos hasta ahora contemplaba un capital financiero, en donde podíamos tener un patrimonio neto al inicio y uno al cierre, y íbamos a analizar ese diferencial que hubiera, y ese diferencial lo íbamos a considerar ganancia, siempre, digamos, limpio, sin considerar nuevos aportes. Ahora bien, no es el único parámetro dentro del capital a mantener para los modelos. Hay otro concepto que sí es más difícil, que es el mantenimiento del capital físico. En donde digo, es más difícil porque es comenzar a pensarlo de otro ángulo totalmente distinto. Totalmente distinto. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad lo que busca ahora el mantenimiento de capital físico, el concepto, digamos, de contemplar el modelo contable como capital a mantener, el mantenimiento de capital físico, lo que hace es tratar, digamos, de obtener, digamos, o para este modelo te indica que existirá ganancia solamente, o entenderá como ganancia solamente, si esa capacidad productiva que tiene el ente entre el inicio y el cierre, ¿no? Ese diferencial que existe entre la capacidad operativa, ese diferencial entre el inicio y ese diferencial que tiene el cierre lo excede, recién en ese caso, a esa porción la llamaría ganancia. Pero está hablando de la capacidad operativa para la producción de bienes o servicios que realiza el ente. No está hablando de aportes, sino que está hablando de mantener esa capacidad operativa. Es decir, que si tenés la misma capacidad operativa al inicio que la misma capacidad del cierre operativa, ahí no hay diferencia, no hay ganancia. Si
siempre manteniendo esa capacidad operativa de inicio al cierre, hay un diferencial, recién ahí hay ganancias manteniendo esa misma capacidad operativa que tenías al inicio versus cierre. Por eso es que dice que lo que busca es que recién generar o considerar una utilidad al excedente que vendría a obtenerse una vez que se repongan todos los activos que se consumieron en la producción de bienes y servicios. Es decir, si yo inicio una actividad con cierta capacidad operativa al inicio, lo que te pide el modelo es que, bueno, al cierre mantenga esa capacidad operativa. Y todo lo que yo utilice, ¿no? Y todo lo que reponga para poder mantener esa capacidad operativa, no va a ser ninguna ganancia, no va a ser ninguna utilidad. Lo va a hacer una vez contemplado eso, es decir, el diferencial que surja a consecuencia de eso. Si hay algo más, sí. Recién esa porción va a ser considerada ganancia. ¿Por qué? Porque si ese dinero yo lo tuve que utilizar para mantener y para reponer, mejor dicho, más que mantener, para reponer esos bienes que tenía al inicio, para mantener esos bienes que se consumieron y reponerlos al cierre, esa reposición que voy a hacer va a ser necesaria para que pueda mantener esa capacidad operativa. Entonces, en este caso, el incremento de valor de esos activos para mantener esa capacidad operativa, a ese mayor valor es lo que va a considerar como diferencial o como utilidad. Pero como una utilidad que tampoco como tal, porque lo va a considerar como una reserva y no como un resultado. Pero, vuelvo a repetir, lo que busca el modelo es que vos tengas al inicio y al cierre, en este modelo, puedas mantener la misma capacidad operativa. Si vos, ¿por qué? Porque en el momento que vos tuviste en tu actividad, seguramente consumiste bienes, consumiste elementos, materia prima, mano de obra, distintos elementos para la constitución de los bienes. Bueno, al final vas a tener que reponer para poder otra vez continuar. Entonces, en esa reposición, para poder mantener la misma capacidad operativa que tenías al inicio, una vez que hagas esa reposición y que vos puedas decir, bueno, sí, me quedó un margen, recién ahí lo va a contemplar. Es bastante imposible porque es muy teórico esto, más que cuando uno lo quiere bajar a la realidad, de decir, bueno, ¿y cómo podrías hacer eso? Y ahí es donde tenés los escollos y tenés inconvenientes para poder bajarlo. Por eso, en el libro van a ver que hay ejercicios resueltos de esa manera, justamente para que se pueda visualizar cuál es ese incremento de valor que podría generarse manteniéndose la capacidad operativa de inicio a cierre, y ese mayor valor va a ser, por eso te dice acá, mayor valor va a ser un mayor valor de capital, en realidad de patrimonio. ¿Por qué? Patrimonio neto. No patrimonio neto. ¿Por qué? Porque va a venir de la mano, de hecho lo van a ver en el libro naranja, va a venir de la mano de una reserva. O sea, ese diferencial, en vez de considerarlo un resultado, ganancia, como lo contempla el capital físico, acá en este modelo lo va a contemplar como una reserva, a ese mayor valor. Entonces, cuando uno quiere bajar a la práctica esto, ¿no? Es un poco complicado. Por eso acá les puse más o menos algunas ventajas y limitaciones que tiene el contemplar el capital físico, porque, digamos, es un poco difícil poder mantener, no un poco difícil, digamos, vas a tratar de mantener el valor de capacidad operativa que tenías al inicio versus cierre, pero muchas veces te va a pasar de que no vas a tener exactamente esos mismos activos físicos que tenías al inicio. Entonces ahí ya te entra a jugar de que no estoy en la misma situación como inicié, por X motivo, ¿no? Entonces ahí te va a entrar a jugar que esa comparación que quiero hacer ya no es tal. Esa comparación es válida siempre y cuando yo
tenga la misma situación, la misma fotografía que tengo al inicio, al cierre. Y muchas veces me puede pasar de que no puedo lograr eso. Entonces, eso es uno de los escollos más importantes que tiene este tipo, digamos, de capital físico. Y es por eso que vamos a usar en la práctica como capital a mantener el capital financiero, en donde va a entender como ganancia justamente al incremento patrimonial que no provengan de nuevos aportes, justamente va a contemplar el incremento de concepción de ganancia a todo aquello que provenga de un incremento patrimonial que no provengan de nuevos aportes, que es lo que vimos hasta ahora, que es, digamos, ejemplificado en este ejemplo. Entonces, bueno, por eso justamente este concepto, ¿no? Es por eso acá te dice, de esta manera la ganancia estaría dada por un excedente resultado luego de reponer exactamente esos mismos activos físicos que se poseía antes de producir y vender esos bienes, cuya explotación constituiría el objeto de la empresa. Sí, el tema es poder obtener exactamente esos mismos que tenías al inicio del periodo. Entonces, eso es lo que te entra en coalición y quiere decir que entonces no puedo hacer la comparación exacta que necesito hacer. Entonces, por ende, no puedo tomar, digamos, ese camino. Bien. Por eso acá después también, entre las ventajas y las desventajas, se desprende que el concepto de capital financiero permite una adecuada medición de la ganancia, aún en caso en que se cambie de rama de actividad, porque es el que no importa exactamente, te dice, cambiaste de actividad o algo, chau, le estás haciendo una comparación que nada tiene que ver cómo iniciaste y cómo terminaste. Entonces, por eso digo, este parámetro de esta forma en ese modelo se te cae porque no entra a poder jugar dentro del análisis. Mientras que el otro, no importa la actividad que hagas, podrías empezar de una manera y otra, todo va a depender de esto, todo va a depender de esto, va a depender de esto, esto es lo primordial, no importa, va a depender de esto y a esto va a llamar ganancia, no importa lo que hagas al principio, al cierre o cuando sea, eso no interesa, no entra en juego, por eso es mucho más conveniente que el otro. Bien, y ahora queda por ver el último y muy importante parámetro que tiene que ver con los criterios de evaluación y criterios de medición. ¿Qué son los criterios de evaluación y los criterios de medición? Justamente para eso necesito tener en cuenta que el modelo trabaja con dos parámetros distintos. Uno, el criterio de evaluación o medición llamado valor de incorporación al patrimonio o valor histórico, valor de costo histórico, y otro es considerar los valores de reposición a la fecha de cierre. Es decir, esto es un valor histórico cuando se incorporaron, al momento de su incorporación, y el otro, el de valores corrientes, lo que va a buscar es valor de reposición a la fecha de cierre. Justamente estos son valores del pasado, por eso decimos, y estos son valores del presente. Son dos valores, digamos, la medición va por dos lados totalmente distintas. Nosotros, hasta ahora, lo que estuvimos viendo fue un modelo de unidad de medida heterogénea, el mantenimiento de capital financiero, y como criterio de evaluación, el de evaluación al costo. Por eso esto lo vamos a ver, digamos, lo van a ver como familiar, lo que voy a decir. Obviamente que no van a ver como familiar los valores corrientes, que es justamente algo totalmente nuevo. Entonces, considerar el criterio de evaluación al costo, que justamente es el valor de incorporación que tuvo al patrimonio esos bienes, viene de la mano de saber a qué valor se incorporaron al patrimonio esos bienes. Y a qué valor se incorporaron al patrimonio cualquier tipo de bien, va a venir de la mano de saber cuál es el costo de adquisición de esos bienes. O valor, digamos, o valor de adquisición. Costo de adquisición o valor de adquisición.
Viene de la mano de saber que ese va a ser el sacrificio económico para adquirir o poder producir esos bienes, sabiendo que el costo ese de adquisición va a tener en cuenta un precio de compra, va a tener que netearse todo aquello que tenga que ver con cuestiones financieras o llámese intereses o llámese descuentos por volumen, etcétera, más todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de poder ser utilizado o para que el bien esté en condiciones de poder ser revendido si es de reventa, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma en la cual van a ingresar los bienes al patrimonio. Es decir, esa va a ser la estructura para poder considerar a qué valor ingresan al patrimonio esos bienes, teniéndose en cuenta que dentro de los gastos necesarios va a contemplarse todo lo necesario para que el bien esté en condiciones de poder ser utilizado o revendido. Y cuando digo utilizado, me hago referencia también que si de repente lo que estoy comprando es una maquinaria, va a formar parte como gasto necesario y por ende activado, justamente eso es el gasto necesario y como valor de adquisición, justamente la activación de estos gastos. Y la mano de la activación de esos gastos va a venir de la mano de contemplar a que el bien esté en condiciones de poder ser utilizado. Por eso yo les decía antes, en otro momento, que si yo de repente compro una maquinaria, digamos, la compro desde el proveedor hasta mi empresa, hay un gasto de flete, listo. Forma parte, digamos, ese gasto de flete como un gasto necesario y por ende va a estar activado dentro del valor de adquisición del bien. Ahora, puede suceder también que ahí no termina la historia, sino que de repente la maquinaria requiera una instalación previa para poder ser utilizada, no es solamente que la compré. Entonces, ese gasto asociado para la instalación también va a ser un gasto necesario que va a tener que formar parte del valor de adquisición de ese bien, porque si no, no puedo utilizarla. Entonces, justamente cierro el valor de costo con todo aquel gasto necesario que me permita poder hacer la utilización del bien o revenderlo si me dedico a reventa, ¿no? Entonces, justamente, ese gasto necesario de instalación del bien va a ser el que me va a permitir poder decir que va a formar parte, digamos, de la activación de ese valor de adquisición de ese bien, va a estar activado justamente, no va a estar en resultados, y a partir de ahí es que voy a poder decir que el bien está en condiciones de poder ser utilizado. Y ahí, a partir de ahí, puedo decir que cerré el costo de ese bien, el costo de adquisición de ese bien, y eso me va a dar lugar para los bienes de uso también decir, bueno, a partir de ahora entra a jugar el tema de la depreciación. ¿Por qué digo eso? Porque si yo no puedo utilizarla, mal voy a poder depreciarla. Entonces necesito que esté en condiciones de poder ser utilizado para que todos esos gastos los active. Entonces, van a ser gastos necesarios, bueno, el flete, el seguro de los bienes en tránsito, derecho de importación si los bienes vienen de afuera, gastos de montaje o puestas en marcha en ciertos bienes de uso, es decir, todos esos elementos que hasta ahora lo habíamos visto y que formaban parte justamente porque estábamos viendo un modelo que tomaba como medición valuación al costo o valor de costo histórico. Es lo mismo, en los libros lo van a ver que tienen distintos nombres, por eso yo les voy tratando de decirlos diferentes para que, entendamos lo mismo. Ahora bien, y acá sí que entra el temita. Hay otra manera, ¿no?, según el modelo contable, de contemplar el valor, contemplar como parámetro el concepto de medición o de evaluación. Y viene de la mano del denominado valores corrientes. Los valores corrientes son valores del presente, como les decía, son valores de hoy, no son valores del pasado. Entonces, justamente lo que hace
es conocer por valor corriente el valor que tiene el bien para el ente en ese momento que estoy realizando la medición. Por eso decimos que es un valor del presente y no es un valor del pasado, ¿sí? Hasta ahora el resto estábamos hablando de valores del pasado. De hecho, el valor de costo histórico es un valor del pasado. El de valores corrientes, toma en eje otra situación, el valor de hoy. Mido el valor de hoy de ese bien. Antes, en mayo, me costó 100 pesos y yo ese mismo valor del pasado, en cuanto a unidad de medida me refiero, ¿no? Lo llevé al cierre por su reexpresión, obtuve ese mismo valor del pasado reexpresado, pero sigue siendo ese mismo valor del pasado. No, acá de esta manera y de esa manera estoy trabajando con evaluación de costo histórico. Si tomo valores corrientes como parámetro, el que me entra a jugar es justamente el valor del presente y no el valor del pasado. Por ende, para los bienes voy a tener que tomar el valor de hoy, el valor de la medición. Ahora bien, por eso también lo van a ver en los libros como valores de mercado. Estamos diciendo lo mismo, valor corriente, valor de mercado, es lo mismo. Es justamente eso. Entonces, ahora bien, acá nos entra a jugar además otra situación dentro de lo que es el valor corriente. Dentro de lo que es el valor corriente y dentro de lo que es, perdón, me expresé mal, dentro de lo que es el concepto de valuación. Dentro del concepto de evaluación, vamos a ver en Filminas más adelante, dentro del concepto de evaluación en general vamos a tener un valor límite, un valor tope que vamos a tener, que nos va a entrar a jugar además. Entonces, más allá de todo este mecanismo en donde nosotros vamos a tomar cuáles son los diferentes valores que asignemos a esos bienes, vamos a tener una información asociada a su valor tope o a su valor límite porque los activos no pueden estar sobrevaluados. Entonces, más allá que, y eso es factible que te entre a jugar en valores, te entra a jugar en los dos, te entra a jugar en costo histórico y en valores corrientes. Lo que pasa es que el valor corriente hace un valor más alto, es más factible, no quiere decir que puede suceder en los dos, es más factible que te entre a jugar más que en el otro. O no, te entra a jugar en los dos ese valor tope. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si a vos te corresponde asignar un valor 10, estoy tirando cualquier cosa, y el valor tope de activo de esos bienes es 8, más allá de que me corresponda evaluar a 10, por ese concepto de ese valor límite, voy a tener que evaluarlo en 8 y voy a tener que decir que si bien era 10, por ese valor límite en donde los activos no pueden estar sobrevaluados, lo tengo que evaluar a 8. Porque ese concepto lo que te dice es que más allá de cualquier situación y de lo que vos estés evaluando, tenés que tener en cuenta que los activos no pueden estar sobrevaluados. Y para eso te brinda datos de valores límites. Esos valores límites, que ahora vamos a ver según las posturas doctrinarias, como son y etcétera, esos valores límites en realidad lo que te actúan es como un valor tope, que más allá de lo que vos asignes después conceptualmente, lo vas a tener que tener en cuenta. Pero vuelvo a esto, porque me fui un momento de lo que estaba hablando. Vuelvo a valores corrientes. Dijimos que son valores del presente, que son valores de hoy, pero vamos a tener que tener en cuenta una cosa. Valores corrientes, vamos a ver que dependiendo el bien que esté analizando, voy a tener distintos valores corrientes. Todos son valores corrientes. Arranquemos con que el título es valores corrientes. Lo que vamos a ir viendo ahora, que dependiendo el bien que estemos analizando, va a ser un valor corriente u otro, dependiendo la situación, que ahora lo vamos a ver, pero siempre dentro del contexto y del concepto de valor corriente. Digo, porque antes los otros bienes en un costo histórico era el valor que le tocaba según el bien que era y no teníamos distintas variantes. No. En valores corrientes
Si estás valuando a valores corrientes, vas a tener que tener en cuenta, además, una vez que decís, sí, valúo bajo el criterio de medición a valor corriente, qué tipo de bien estás analizando para poder decir qué tipo de valor corriente le corresponde, porque hay varios. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta, y vamos a hacer como un raconto de distintos elementos de bienes, y en función a eso, cómo evaluarlos. Si nos estamos refiriendo que tenemos para evaluar aquellas tenencias que sean en moneda de curso legal, local, en pesos, llámese caja y bancos, llámese deudas en peso, llámese créditos en peso, siempre en peso, estoy hablando que no tenga ninguna cláusula de ajuste, esos elementos los voy a evaluar según su valor nominal. Es decir, el valor corriente que le va a corresponder a aquellas tenencias en moneda local, en nuestro caso en pesos, va a estar valuado a su valor nominal. Cuando dice tenencias en moneda local, se refiere al rubro caja y banco, se refiere también a créditos y deudas en pesos, solo en pesos, y ninguna otra cosa, en pesos, nada más. Entonces, a esos elementos, según el valor corriente, el tipo de valor corriente que le corresponde es el de valor nominal. Bien. Ahora vamos a ir viendo que hay otros tipos de valores corrientes dependiendo otros tipos de bienes. Y acá va a venir de la mano de saber si estos bienes que vamos a analizar requieren un esfuerzo en la comercialización de los mismos o no. ¿Por qué digo esto? Porque si son bienes que no requieren esfuerzo en la comercialización de los mismos, que pueden ser colocados con facilidad en el mercado, ese tipo de bienes, llámense moneda extranjera, porque tiene un valor, digamos, en el mercado de cambio, el mercado cambiario, llámese los títulos públicos con su cotización en la bolsa, llámese las acciones con sus valores en la bolsa, llámese los metales preciosos, el oro, plata, etcétera, con el valor que tiene el oro, es decir, por eso se llaman a todos estos bienes que tienen mercado transparente, perdón, no sé, me olvidé de apagar el celular, que tienen mercado transparente, por eso se llama esto que tienen mercado transparente. Ese tipo de bienes se van a evaluar según el valor corriente a un valor que se llama valor neto de realización. BNR, lo van a ver en los libros como BNR. Es decir, si son bienes, si yo estoy contemplando el concepto de valores corrientes y lo que tengo que evaluar van a ser bienes que no tienen un esfuerzo significativo en su venta, que tienen un mercado transparente justamente. ¿Y quiénes tienen mercado transparente? Y aquellos que estén en la bolsa, aquellos que tienen un mercado cambiario y de divisas, aquellos que tenés un mercado agropecuario, en donde sabés cuál es el valor de esos bienes, donde tenés un mercado de hacienda, donde sabés cuál es el valor de esos bienes. Si de repente justamente el petróleo crudo, donde hay un mercado del petróleo, etcétera, todo aquello que a eso llama mercado transparente, todo aquello que tiene un mercado transparente, ese tipo de bienes se van a evaluar, ese tipo de bienes, de valores de cambio, de bienes de cambio, se van a evaluar en valores corrientes al valor neto de realización. Y el valor neto de realización va a surgir entre el precio de venta menos los gastos directos de la venta. Ahí veremos cuando lleguemos al ejercicio cómo se analiza esto. Pero por lo pronto sí quiero que sepan, y sí ya lo sepan,
que si estamos trabajando justamente y analizando bajo el criterio de medición a valores corrientes de bienes que tienen un mercado transparente, son estos, que tienen un mercado transparente, es decir, que hay un mercado en donde tienen un valor y que no, por ende, justamente no requieren de un esfuerzo significativo en un mercado para eso, ese tipo de bienes en valor corriente se van a evaluar al valor neto de realización, que como surge entre el precio de venta menos los gastos directos de la venta. Ese es el valor corriente que tendrá asignado esos activos. Ese es el valor corriente que tendrá asignado esos activos. Ahora bien, me puede pasar también la otra situación, que lo que tengo que evaluar son bienes de cambio, pero sí que requieran un esfuerzo en la comercialización. ¿Por qué? Porque son los típicos bienes que realiza la empresa, típicas mercaderías, que en donde hace el proceso o de reventa, lo que sea, pero tiene que ver con ese bien de cambio que no tiene un mercado, no hay un mercado transparente de remeras o un mercado, digamos, el mercado transparente es porque hay un lugar en donde hay está la bolsa de valor cambiario, está la bolsa donde están los valores de las acciones, de los títulos públicos, está el mercado, digamos, donde sabes todo lo relacionado con el valor del oro, de la plata, etcétera, etcétera, el mercado asociado a la hacienda, el mercado asociado a cualquier producto agrícola, en donde tiene un mercado transparente como es el trigo, como es el maíz, como es la soja, el azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un valor de mercado de eso. Entonces, para esos tipos de bienes, el valor corriente que se va a utilizar es el BNR. Para ese tipo de bienes es el BNR, que es el precio de venta menos los gastos directos de la venta. Ahora bien, de repente hay otros bienes en donde no tenemos justamente esa situación de un mercado transparente, sino que tienen que ver con la tenencia de bienes en los cuales hace la producción la empresa, o si es reventa, o si es la propia producción. Para esos casos, en donde son bienes vinculados a, digamos, o a la reventa de esos bienes o a la propia producción que realice el ente, el valor corriente que se va a utilizar para esos bienes va a ser otro valor corriente. Y el valor corriente que se va a utilizar para esos bienes va a ser el costo de reposición. Costo de reposición. Es decir, es cuánto me costaría a mí hoy volver a adquirir ese bien vigente en el momento que se hace esta medición. Es decir, si yo digo que yo tenía esa mercadería que la compré en mayo, si yo trabajaba con un modelo que tomara medición a valor de costo histórico, ya sea que tomara como unidad de medida heterogénea, en donde iba a exponer al cierre esos 100 pesos, o que tomara unidad de medida homogénea, en donde iba a reexpresar esos 100 pesos, valores del pasado al cierre, a través de un coeficiente de reexpresión ajustado por inflación, en 120, manteniendo el criterio de evaluación al costo o de costo histórico, no va a ser lo mismo que si digo, no, voy a evaluarlo a valores corrientes. Entonces, si voy a evaluar a valor corriente ese bien que es producción o reventa, no importa, el valor corriente lo que te dice es, bueno, yo necesito saber cuál es el valor de hoy vigente al momento de esta medición. Y el valor de hoy de estos bienes, lo que necesito saber es cuánto me costaría a mí reponer hoy, adquirir ese bien en base a los precios vigentes de hoy, no de aquel otro momento, sino el de hoy. Entonces, el valor corriente a utilizar va a ser
el costo de reposición. Es otro valor corriente que está asociado a esos bienes de cambio, a esos bienes de valor de cambio, pero que no tienen un mercado transparente. Los que tienen un mercado transparente, que son estos, se van a evaluar al BNR. Los que no tienen un mercado transparente y tienen que ver con los valor de cambio que produce la empresa o de reventa, lo que fuera, sobre esos bienes, entonces, si estoy evaluando a valores corrientes, el valor corriente que le corresponde es el costo de reposición. Entonces, pero, sí. O sea, la única diferencia que habría con el anterior es que el mercado no es transparente, nada más. Exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando a vos te dan los diferentes datos a trabajar en el ejercicio y te dan distintos valores, uno de BNR, otro de costo de reposición y otro y así sucesivamente, vos tenés que saber para qué tipo de bienes aplica uno o aplica otro. Ahí es donde entra conceptualmente el saber, cuál aplica a uno y cuál aplica a otro. Y además, saber que si estás valuando a valores corrientes, justamente te va a pasar esto. Es decir, vas a tener que saber que dependiendo el bien que estés queriendo evaluar, va a tener un valor corriente distinto o no. Ahora vamos a ver que hay otros más todavía, digamos, los más notorios son estos, es decir, aquellos que tienen un mercado transparente, como dijimos, las acciones, los títulos públicos, la divisa, todo lo que tenga que ver con el mercado de la hacienda, el mercado de, agropecuario, es decir, todo aquello que tenga un valor de mercado, justamente, todo que tenga un valor de mercado transparente, porque sabés cuánto vale cada cosa, el dólar vale tanto, bueno, justo en nuestro país no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero digo, el oro es, no sé, vale tanto, pero no es que yo tengo un oro, el otro tiene un oro, no, el valor del oro es tanto, tiene un mercado transparente en donde vos sabés cuál es ese valor. Entonces, en esos casos, el valor corriente va a ser el BNR, porque son bienes que al tener un mercado transparente no requieren de esfuerzo en cuanto a la comercialización de los mismos y esos se evalúan al BNR, el precio de venta menos los gastos directos de la venta. A los otros bienes también son valores de cambio, pero a los otros bienes que sí se requiere un esfuerzo para poder venderlo, porque no tengo un valor, un mercado transparente que me diga cuánto es, y evaluándolo dentro de valores corrientes, voy a necesitar saber, si lo quiero evaluar en valores corrientes, cuál es mi costo de reposición, cuánto me costaría a mí hoy reponer ese bien que lo tengo en el ente, pero que lo compré, no sé, hace 5 meses. Entonces yo necesito saber cuál es el valor hoy. Y la evaluación que haga de ese bien por esas unidades va a ser en función al valor de hoy. Y ese valor de hoy me lo va a dar el costo de reposición. Digo, porque de repente vas a tener en el enunciado diferentes datos, entonces dependiendo al bien que estemos analizando, le va a entrar en juego un dato o le va a entrar en juego otro. Y en este caso, entonces, aquellos que no tienen un mercado transparente, va a ser el costo de reposición. Se dice costo de reproducción si es el caso de que la empresa se dedica a la producción de esos bienes, pero es lo mismo, digamos, el costo de reposición es cuánto te cuesta hoy ese bien, ¿no?, vigente al momento de este momento que estoy haciendo la medición. Entonces, por eso les decía, dependiendo, cuando estoy en valores corrientes, yo ahí voy a necesitar saber qué tipo de bien estoy analizando como para poder saber cuál es el valor corriente que le va a aplicar. Entonces, porque dentro de valores corrientes hay muchos. Entonces, voy a necesitar saber qué tipo de bien es el que estoy analizando para de esa manera saber qué tipo de valor corriente me va a entrar a jugar.
Entonces, continuamos con los conceptos de otros valores corrientes para otro tipo de bienes. Entonces, ahora estos tenían que ver con un valor de cambio, ¿sí? Un valor de cambio. Que este valor de cambio sea un bien de cambio, algunos con mercado transparente, al BNR, y los que no tienen mercado transparente, al costo de reposición. Ahora pasamos a otro concepto que no es valor de cambio, sino valor de uso, es decir, un bien de uso. Es decir, hasta acá estábamos viendo, por eso valor en vez de bien de uso, porque bien de uso se va a confundir con mercaderías y eso, y no es la idea. Sino, por eso dice acá, valor de cambio, ¿no? Y dentro del valor de cambio, si tiene un mercado transparente de una manera y si no lo tiene de otra, a pensar que queremos analizar cuál sería el valor corriente que le aplicaría a aquellos bienes que tengan que ver con el valor de uso. Entonces, en ese caso, que obviamente viene más de la mano de lo relacionado a, ¿cómo se llama?, a los bienes de uso, justamente viene de la mano de saber, ¿no?, y tener en cuenta que sobre estos bienes lo que uno tiene en consideración es poder cuantificar cuál va a ser el ingreso futuro que me puede generar ese bien. ¿Por qué digo eso? Porque si yo tengo una maquinaria es porque la compré con la intención de generar ingreso futuro. Si yo tengo el rodado, lo tengo como actividad, digamos, como actividad de apoyo a la actividad principal, que tiene por objetivo poder generarme ese ingreso futuro. Entonces, va a estar proporcionado ese valor de uso en las satisfacciones que le brinden a la empresa en función a la enajenación que se haga sobre ello. Es decir, contablemente ese valor de uso tiene un equivalente que se llama, así como dijimos antes, BNR, valor de utilización económica. Es decir, que para este caso, para el caso del valor de uso, el valor corriente a aplicar sería el valor de utilización económica, que es ese valor sobre los bienes en donde entendemos que vamos a tener ingresos futuros asociados por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son un bien de uso y me van a ser de soporte para la actividad que realizo, justamente. Entonces, si estamos evaluando a valores corrientes, porque esto es siempre que yo esté evaluando bajo el modelo de valores corrientes. Si estamos evaluando bajo el modelo de valores corrientes, la cuantificación que voy a necesitar considerar para ese valor de uso va a venir de la mano del llamado valor de utilización económica, lo van a ver en los libros como VUE, valor de utilización económica, es decir, es otro valor corriente asociado para estos bienes vinculados al valor de uso. Lo vamos a ver después en los ejercicios también. Es decir, ahora estamos viendo las distintas variantes y los distintos conceptos que tienen los valores corrientes. Otra situación se nos da cuando siempre continuando con la expresión del concepto de medición a valores corrientes, si lo que yo quiero medir a valor corriente es un crédito o una deuda. Siempre que quiera, digamos, generar un valor corriente de créditos y deudas, en donde, digamos, no tenga el concepto de estar expuesta solamente en la moneda local, en donde que no tenga ninguna cláusula de ajuste, esa va a estar expuesta a su valor nominal. Estas son las otras, es decir, que no entra en juego esa situación exacta, en donde, según el criterio de valor corriente, otro valor corriente que entraría a jugar para este tipo de bienes, créditos y deudas,
sería el que llamamos valor actual, que es otro valor corriente, que es un valor de hoy por el importe que voy a percibir o a pagar en el futuro. Es un valor de hoy, esperen que le marco acá, es un valor de hoy de ese importe que voy a percibir o a pagar en el futuro. Ese valor actual va a formar parte de una cantidad de dinero que voy a recibir en X momentos, de manera tal de que voy a deducir esos intereses porque se supone que esos valores que son a futuro, quiero saber, el valor actual es el valor a hoy, me traigo esos valores, tengo un crédito con ciertos intereses asociados, en donde necesito saber el valor hoy de ese crédito, en donde tengo que descontar esos intereses para llevar al valor de hoy, porque el valor de hoy no es el mismo valor de acá 90 días, porque tiene intereses asociados. Entonces, por ende, el importe va a ser distinto. El valor corriente a utilizar para esos casos se llama valor actual, que es el valor a hoy de esos bienes que voy a tener, que me van a generar, digamos, ¿cómo se llama? Datos con intereses a futuro. Digo, si yo tengo un crédito, que a su vez el crédito tiene un valor de origen, más los intereses y un valor total. Entonces, ese valor total lo tengo a una fecha determinada. Yo necesito llevarlo al momento, traerlo, digamos, al momento de que estoy cerrando ese ejercicio contable, y el procedimiento de traerlo a ese momento del cierre del ejercicio contable, si evaluara valores corrientes, ese proceso se llama valor actual. Que lo que hago es eso, es traer ese monto de una fecha determinada a hoy, al momento de cierre. Entonces, ese valor de hoy, de un importe que voy a percibir o a pagar en el futuro. Yo el dato que tengo es el del futuro, lo necesito tener ese dato hoy, y ese dato hoy lo obtengo a través del mecanismo del valor actual. De hecho, esto lo van a ver un montón en cálculo financiero. Acá solamente van a ver esto nada más. En todo lo que es cálculo financiero van a entrar a jugar con toda esta situación. Sí. Perdón, ¿esto sería para la que no es moneda local? Exactamente. Para lo que era moneda local y no tiene ninguna cláusula de ajuste, no tiene intereses, no tiene nada, es el valor nominal. Para aquellos que no es este el caso, sino que acá tiene intereses, ¿sí? Entonces, los que tienen intereses no es en pesos o moneda local y listo, sino que tiene una cláusula de indexación. Los que sí tienen una cláusula de indexación, el valor corriente a utilizar para aquellos que tienen esa cláusula de indexación es el valor actual. Para esos casos. Y también en valor corriente, pero otro concepto totalmente distinto, porque acá cuando hicimos alusión a, ven que ya me perdí, donde hicimos alusión de inversiones, porque en realidad estamos hablando de inversiones temporarias, estamos hablando de acciones, títulos públicos, etcétera, si es que en esa parte, ¿no? Digo, me está referenciando que para este tipo de bienes el valor corriente a utilizar sería como valor de cambio, sería el BNR, ¿sí? Pero estamos hablando de una inversión, solo de esto estoy hablando de acción y títulos públicos, estamos hablando de una inversión temporaria, estoy hablando de una inversión que es transitoria. Si de repente la inversión que yo estoy analizando no es transitoria, porque en el caso que fuera transitoria la evaluaría el BNR, si esa inversión no es transitoria, justamente, y lo que estoy haciendo es comprando parte de patrimonio neto de otra compañía
¿no? En donde mínimamente tengo que tener más del 20% para ejercer influencia significativa o más del 50% para ejercer control, pero no importa, ya más del 20% me entra a jugar. Para ese caso, en donde lo que estoy teniendo es una porción del patrimonio neto de otra compañía a largo plazo, más del 20% para influencia significativa, más del 50% para ejercer el control, pero a largo plazo, la forma de evaluar a esas inversiones permanentes va a ser, en valor corriente, va a ser a través del método DPP, valor patrimonial proporcional, que es un método que van a ver en sistemas, en donde van a ver cómo se evalúa ese tipo de inversiones que no son las inversiones transitorias. Son las permanentes y tiene otro tratamiento, otro método en particular, que es este BPP. Entonces, para nosotros, sí, simplemente sí, tienen que saber que si estamos hablando de algunas inversiones transitorias, no, si estamos hablando de inversiones transitorias, que son algunos de los elementos que tienen un mercado transparente, me expresé mal, esa, la forma de evaluarlo va a ser al BNR. Ahora bien, si en vez de estar hablando de inversiones transitorias, estoy hablando de inversiones permanentes, solo en ese caso, el valor corriente que voy a aplicar va a ser el BPP. El valor corriente que voy a aplicar va a ser el BPP. Entonces, por eso les decía que es complicado. Es decir, sí, lo puedo repetir porque no, o sea, participaciones permanentes BPP y participaciones transitorias no, BNR. No, vamos de nuevo. Si estoy hablando de una inversión transitoria, como puede ser un título público o una acción, ¿sí?, que tienen un mercado digamos, transparente, si estoy hablando de inversiones transitorias, para eso me tengo que acordar, ojo, para esto me tengo que acordar bien entre que corrientes y no corrientes y cómo estamos expuestos los distintos rubros dentro de ese activo. Entonces, si estamos hablando de inversiones transitorias, ¿sí?, la evaluación, como puede ser el caso de acciones y títulos públicos, fondos comunes de inversión, etcétera, que tienen un valor en la bolsa, sobre ese tipo de bienes, que son inversiones transitorias, la forma de evaluar en valor corriente es el BNR. Ahora bien, si yo no estoy hablando de inversiones transitorias, sino que estoy hablando de inversiones permanentes, ¿y cuáles son las inversiones permanentes? Van a ser aquellas en donde compro parte del patrimonio neto de otra compañía, en donde mínimamente compro el 20% de ese patrimonio neto, en donde tengo y ejerzo una influencia significativa, y lo hago a largo plazo, ahí es donde entra a jugar el corriente o no corriente, y lo hago a largo plazo. Para ese tipo de inversión, que no es temporaria, sino que es permanente, porque estoy comprando porcentaje de patrimonio neto de otra compañía a largo plazo, para ese caso, el valor corriente que le va a corresponder es el BPP. Por eso les digo, son dos cosas distintas, teniendo en mente. Yo parto de la base de tener en mente lo que es activo corriente, activo no corriente, inversiones transitorias que está en mi activo corriente, inversiones permanentes que está expuesto en mi activo no corriente. ¿Por qué? Porque son de largo plazo. Pero no solamente porque son de largo plazo, sino que, digamos, la composición es distinta, pero yo puedo tener esta composición. Yo compro porcentaje de patrimonio neto de otra compañía, compro el 90% del patrimonio neto de otra compañía, pero lo compré a 3 meses y a 3 meses lo vendo, no, va a ser transitorio igual, no importa, no me va a entrar a jugar esto. El plazo me va a hacer jugar de que estoy hablando de una inversión transitoria. Entonces, en este caso,
estoy hablando de una inversión permanente. Al ser una inversión permanente, estoy hablando de las inversiones que están expuestas en mi activo no corriente. Que a su vez, ¿cómo están conformadas? Bueno, en realidad son inversiones que provienen de comprar porcentajes de patrimonio neto de otras compañías, en donde mínimamente tengo que comprar el 20% para tener influencia significativa y más del 50% el control, en donde en ese caso de que sea considerada una inversión permanente con esos porcentajes, como para decir que se ejerce la influencia significativa, la forma del valor corriente a considerar para ese tipo de inversión va a ser según el BPP. Valor patrimonial proporcional. Es el valor patrimonial proporcional que se tiene sobre esas inversiones, que no es algo que me surge de un mercado, digamos, transparente. Entonces, por eso digo, dependiendo de si estoy hablando de inversiones transitorias, en donde estoy hablando de que compré acciones, compré títulos públicos, en donde hay un mercado transparente que es la bolsa y me dice cuáles son los valores de esos bienes, eso es una cosa. Y ese tipo de inversiones que son transitorias, para el valor corriente, para la evaluación de valores corrientes, la voy a evaluar al BNR. Ahora bien, si me estoy refiriendo a otro tipo de inversiones que no son aquellas, sino que son de largo plazo, que yo las tengo expuestas en mi activo no corriente, y porque compré porcentaje de patrimonio neto de otra compañía a largo plazo y mayor del 20% de ese patrimonio de otras compañías para poder tener una influencia significativa, para ese caso, mínimamente eso, para ese caso, el valor corriente a utilizar para ese tipo de inversiones va a ser el BPP, valor patrimonial proporcional, que es otro valor totalmente distinto. Y que ustedes en sistemas van a ver cómo es el método para registrarlo contablemente, digamos, de esa manera. Acá solamente van a saber que una se evalúa de una forma y otra de otra, nada más, ¿no? Solo bajo ese concepto, nada más. Pero sí hay que entender bien y hay que saber bien qué diferencia hay entre una y otra. Una son inversiones transitorias que están expuestas en mi activo corriente, ¿no? Acciones, títulos públicos, fondos comunes de inversión, que yo tengo de manera transitoria, el plazo me indica si es transitorio o no. Y otro caso distinto es que si tengo inversiones, pero que son a largo plazo. Y esas inversiones a largo plazo vienen de la mano de comprar porcentajes de patrimonios de otras compañías. Es decir, vienen de la mano de cómo va a estar compuesto mi inversión, es en función al porcentaje de patrimonio neto de otra compañía que he comprado. Y que para mí es una inversión. Para mí, empresa es una inversión. Entonces, una inversión a largo plazo. Entonces, en ese caso, en donde son inversiones a largo plazo, el valor corriente a utilizar va a ser el BPP, valor patrimonial proporcional. Es otro distinto, no es el BNR, a eso me refiero. Entonces, pero para eso hay que recordar cuál era una inversión transitoria, cuál era una inversión permanente, en cuanto, más que nada, recordar qué era corriente y no corriente. A eso me estaba refiriendo. Bien. Entonces, voy a hacer un raconto ahora. Vamos despacio para hacer un raconto. Y después les voy a preguntar si tienen preguntas, desde ya. A ver, entonces, va a haber distintos valores corrientes de los bienes según los bienes que yo esté analizando. Si lo que estoy analizando es una tenencia en moneda local, pesos, tenencia en moneda local limpia, sin nada, en pesos, se va a evaluar a su valor nominal. Es decir, el valor corriente va a ser su valor nominal. Para aquellos activos que sean de fácil comercialización en el mercado transparente,
es decir, que son fáciles de comercializarlo, porque hay un mercado, llámese acciones, títulos, oro, el mercado de hacienda, mercado agropecuario, mercados del petróleo y cualquier otro elemento que entren ahí, va a entrar a jugar la soja, el maíz, el trigo, dependiendo, digamos, de la vaca, todo, digamos, mercados de hacienda, lo que sea, eso va a ser un mercado transparente y el valor corriente va a ser el BNR. Para otro tipo de activos, estos son algunos, para otro tipo de activos en donde sí se requiere un esfuerzo para la comercialización, cosa que aquí no, para los que se requiere sí un esfuerzo en la comercialización, vamos a evaluarlo según el costo de reposición o costo de reproducción, dependiendo si produzco o hago reventa. ¿Costo de qué dijiste? ¿Cómo? ¿Costo de qué dijiste? Lo que está acá, costo de reposición o costo de reproducción. Es decir, que si estamos hablando de bienes con tenencia local, se va a evaluar al valor nominal. Si estamos hablando de aquellos activos que tienen una fácil comercialización, el valor corriente va a ser el BNR. Si estamos hablando de activos que están destinados a la venta, pero que requieren de un esfuerzo en esa comercialización, cosa que aquí no, esos que requieren un esfuerzo en la comercialización, el valor corriente será el costo de reposición o de reproducción. Costo de reposición en general, que es de reventa, si es que realiza la producción, costo de reproducción. Es el valor hoy de esos bienes. Si estamos hablando de créditos y deudas que no entraron a jugar acá, estamos hablando de créditos y deudas que sí tienen un interés, etcétera, es decir, tienen una cláusula o de ajuste o de indexación, ¿sí? Que no están solas en peso, en moneda local, y que no tienen ninguna cláusula de ajuste o indexación, estas están aquí. Para esos casos, el valor corriente a considerar para estos tipos de bienes va a ser el valor actual, que es el valor hoy de lo que habrá de cobrarse o pagarse en el futuro. Es decir, si yo tengo un crédito, como justamente tiene interés asociado, en donde son bienes que, son créditos que de repente tienen un interés y a futuro tiene un valor obviamente distinto al valor de hoy, lo que necesito saber para poder evaluarlo a su valor corriente es cuál es su valor hoy. Y para eso tengo que traer ese valor que es del futuro a hoy. ¿Cómo lo traigo? A través de este valor actual. Es decir, ¿y qué es el valor actual? Justamente es el valor hoy de lo que habrá de cobrarse o pagarse en ese futuro. Es el valor hoy de lo que habrá de cobrarse o pagarse en el futuro. Y si de repente lo que estoy midiendo va a ser activos que representen tener participaciones en otras sociedades, es decir, donde tengo la tenencia de porcentajes de patrimonio neto de otra compañía, a largo plazo, más allá de cuál es ese monto, más allá de cuál es ese porcentaje, sea a largo plazo, para ese caso, el valor corriente va a ser el BPP. Es decir, el valor patrimonial proporcional. Va a ser para aquellos activos que representen participaciones en otras empresas. ¿Qué significa que representen participaciones en otras empresas? Significa que uno compra porcentajes de patrimonio neto de otras compañías de tal magnitud, mayor del 20% y a largo plazo. De manera tal de decir que esa inversión es permanente o inversión a largo plazo. Entonces, en ese caso, en ese tipo de inversiones, la forma de evaluar a valores corrientes va a ser en BPP. Si ese tipo de inversiones son transitorias, la forma de evaluar será el BNR.
Va a depender de qué tipo de inversión estamos hablando. Según el valor corriente, va a estar a jugar una u otra. Va a depender de eso, va a entrar a jugar una u otra. Entonces, esto es lo más complicado y acá hay otro resumen, pero de lo mismo. Antes de seguir, digamos, sé que es complicado, por eso les digo, chicos, sé que es muy complicado. Esto es para que ustedes vayan a los libros, vuelvo a repetir, esto es para que ustedes yendo al libro entiendan lo que están leyendo. Esa es la idea. No es que estudiando acá, no, obviamente, no te sirve de nada esto. Si no es un chino, tenés cositas clavadas nada más. La idea es que esto te permita, en función a entender esto, cuando vas al libro entiendas lo que está diciendo. O se pueda comprender. De lo que dije hasta ahora, de las distintas unidades de, ¿cómo se llaman? De parámetros, unidad de medida, capital a mantener, y de lo que vimos hasta ahora del criterio de medición a valor histórico, a valor corriente, más allá que no terminamos todavía. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podés volver a repetir el de valor de uso, porfa? Dale. Perfecto. Dijimos que de hecho ahí no está repasado, tenés razón. Dijimos que, dependiendo si eran valores de cambio, ¿no? Si eran valores de cambio, íbamos a tener aquellos que tienen mercado transparente, se van a evaluar al BNR, y aquellos que no tienen mercado transparente, se van a evaluar al costo de reposición, ¿sí? Ahora bien, hay otro tipo de bienes que no son de valor de cambio, sino que son valor de uso, Entre ellos, en general, estamos refiriéndonos a los bienes de uso. Entonces, en ese caso, en el caso de los bienes de uso, el valor corriente que se va a utilizar para esos bienes sería el valor de utilización económica. El valor de utilización económica lo que va a hacer es poder medirte o tener en cuenta cuál va a ser el ingreso, digamos, contemplar el valor de utilización que me va a generar ese bien de uso por los ingresos futuros que yo voy a obtener con el mismo. Es decir, lo que hace este valor de uso es proporcionar, poder cuantificar más que nada el empleo futuro que tengo por la tenencia de ese bien de uso y por el ingreso futuro que voy a obtener por la tenencia del mismo. Por ejemplo, una maquinaria. Entonces, para los que son valor de uso, el valor corriente a utilizar va a ser el valor de utilización económica, que va a ser otro valor distinto, no es ni el BNR, no es ni el BPP, es otro, es el valor de utilización económica. Es otro valor corriente, que de hecho ahora, que continuemos, vamos a ver también cómo nos va a entrar a jugar. Si estamos hablando entonces de valor de uso, de bienes de uso, el valor corriente que va a entrar a jugar va a ser el valor de utilización económica, que lo que me va a permitir obtener es el valor de utilización de ese bien por los ingresos futuros que me va a generar. Por eso es que es un concepto, digamos, de valor corriente distinto, porque el bien es distinto. Es decir, no lo tengo como un bien de cambio, no voy a venderlo, sino que al revés, lo compro con la intención de que me sea de sustento para la actividad principal. Llámese el rodado, llámese la maquinaria, llámese el inmueble, llámese una instalación, lo que sea, ¿no? De manera tal de que es como una actividad de soporte a esa actividad principal. Entonces esos bienes, que son bienes de uso, en donde se tiene un valor de uso, el valor corriente que va a entrar a jugar es el valor de utilización económica, que es otro valor corriente distinto. Después vamos a ver en los ejercicios cómo hacemos bajada entre, lo que les digo, el modelo teórico y el mix que trae en juego las normas contables.
Ahí vamos a hacer bajada de lo que es el mundo teórico, que es esto, y lo que te dicen las normas contables de cómo evaluar a los bienes de uso, más allá de que estés dentro del modelo de valores corrientes. Entonces, teóricamente, la postura doctrinaria que te dice que cuando estamos hablando de valor corriente para valor de uso, el valor corriente a utilizar es el valor de utilización económica, que es otro distinto. Acá, esperen que capaz que... Acá les indica un poco, pero igual, cuál es la forma en que se puede obtener parte de ese valor de uso. Por eso me estaba fijando. En donde, y de hecho, esto se usaba hace muchísimos años atrás, que después se dejó de utilizar, en donde tenías la posibilidad de poder obtener ese valor corriente a través de una valuación técnica o revaluación técnica que te hacía un técnico, en donde te decía cuál era el valor de ese bien, digamos, porque no estamos hablando de un bien que tiene un valor de mercado. Entonces, estamos hablando justamente de un bien que no tiene un valor de mercado. Entonces, conceptualmente es esto, vuelvo a repetir, conceptualmente, y de hecho antes las normas la tomaban y ahora no, era considerar esta revaluación técnica, que era un procedimiento en el cual había un perito independiente que lo que hacía es asignarte el valor que estimaba que tenía ese bien en función a los años de vida útil que le quedaban, ¿no? De manera tal de poder decirte cuál era ese valor específico para el bien, una suerte de valor de mercado, pero contemplado por un técnico que te indicaba para ese bien de uso cuál sería ese famoso valor de mercado, teniéndose en cuenta la vida útil que le quedaba. Tengamos en cuenta que estamos hablando de bienes de uso, por ende, si estamos hablando de bienes de uso, estamos hablando de bienes que tienen un desgaste, una depreciación. Si estamos hablando de bienes que tienen depreciación, vamos a tener considerado también esa parte. Entonces, para ese tipo de bienes, esa evaluación que te dice, digamos, que contablemente o teóricamente la doctrina te dice que es el valor de utilización económica, surgía a través de la mano de un perito independiente que te veía ese bien y te decía cuál era el valor de mercado que tenía ese bien, contemplando la situación del bien, es decir, los años de vida útil que le quedaban, las condiciones en que estaba este bien, porque no era lo mismo esa misma maquinaria en otra empresa, con otra utilización y con otro plazo distinto de vida útil o de situación en que se encontraba la maquinaria, digo, en cuanto a el buen uso o no de la misma, que en otro caso, por eso era un informe técnico que te lo daba un perito y te decía, bueno, en función a este bien en particular, este bien de uso, y según el valor que digamos de años de vida útil y contemplándose los años de vida útil, cuál es el valor, digamos, de ingreso futuro que puedo obtener y de ese bien en función a eso obteníamos cuál era ese valor corriente a considerar. Entonces, ¿cómo surgía ese valor de utilización económica? Surgía de esta manera, a través de una revaluación de un especialista, un perito técnico que veía puntualmente ese bien y en función a eso, teniéndose en cuenta, digamos, las condiciones que tenía ese bien y los años de vida útil que le quedaban y el estado de conservación que tenía el bien que estaba analizando, en función a todo eso, te hacía un informe y te decía cuál era el valor de esa revaluación técnica, cuál era el valor técnico que tenía. Entonces vos contablemente de repente lo tenías valuado a 10 pesos y el valor de esa revaluación económica era de 12, vos, si estabas valuando a valores corrientes, ibas a entrar a jugar con ese 12. ¿Y de dónde salía ese 12? Ese 12 salía a consecuencia de esa revaluación técnica que te hacía el perito. Si quieren se los marco acá
Se los marco, pero ustedes lo tienen. Bien, de esa manera, ese es el concepto a tener en consideración para aquellos bienes que son bienes de uso, que no son bienes de cambio, justamente. Entonces, para esos casos, el valor corriente que va a entrar a jugar es el valor de utilización económica, es el valor que se espera lograr con los ingresos futuros a obtener con ese bien y en el estado de conservación que hoy tiene ese bien. Entonces eso va a ser un valor puntual que seguramente difiere de ese mismo bien en otra compañía. Bien. Antes de seguir, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigo entonces. Tengamos en cuenta que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora de los distintos conceptos a tener en consideración, de los distintos parámetros para los modelos contables, hay un elemento a tener en consideración del vamos, que va a depender del momento en el cual se encuentra el análisis de medición del momento de la vida de esa empresa. Digo, por un lado va a suceder si estoy constituyendo la sociedad, por otro lado va a ser el momento en todo el proceso en sí, que es lo que estuvimos viendo en general, es decir, que la empresa es una empresa en marcha y todo lo que estuvimos analizando viene de la mano justamente de esa empresa en marcha, pero también, es decir, vuelvo a repetir, nos centramos en esa empresa en marcha, entonces vengo de ejercicios pasados y estoy transitando este nuevo ejercicio y van a ver los futuros de forma tal de poder contemplar la evaluación y el análisis que se hace en función a qué valores considerar para estos famosos valores de valores corrientes. Ahora bien, no todas las situaciones son las mismas, es decir, puede darse que la estoy constituyendo, otra es la vida propiamente dicha, otro es el momento del cierre de los estados contables, que es lo que estuvimos viendo ahora, el cierre de los estados contables de una empresa que está empresa en marcha y en función a eso, según los distintos parámetros a considerar por diferentes modelos. Y otra cosa es a tener en consideración que todo esto que estuvimos viendo, si estamos analizando, y estoy viendo a valores corrientes me refiero, y estamos analizando un momento de liquidación de la empresa, es decir, que la empresa no es una empresa en marcha, es una empresa que se está liquidando, ¿no? Es una empresa que se está liquidando. Entonces, todo el análisis que hicimos no sirve para nada. ¿Por qué digo eso? Porque lo que yo estoy diciendo es que la empresa se está cerrando y la estoy liquidando. Por ende, si la estoy liquidando, ¿de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir saber cuál era el valor corriente de una cosa, si el bien es de una manera, si era de otra? Es decir, no me va a entrar a servir ningún elemento a tener en consideración. ¿Por qué? Porque si estamos en un momento de liquidación, yo solamente voy a necesitar conocer un valor de salida de esos bienes, no un valor de entrada de esos bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Un valor de entrada es un valor de incorporación del bien al patrimonio. Llámese que lo que incorporo es con mercado transparente de una manera, lo que incorporo es sin mercado transparente es de otra manera, lo que incorporo, pero estoy hablando de bienes que estoy incorporando, por ende, esos valores, todos esos valores que estuvimos analizando, son valores vinculados a la entrada, valor de entrada de esos bienes, ¿sí? Porque se están incorporando en la empresa. Los estoy comprando, los estoy incorporando y a consecuencia de eso empieza todo el análisis a ver de a qué valor se van a registrar esos bienes que estoy incorporando. Y ahí va a entrar a jugar,
según si sea, digamos, valor corriente, y van a entrar a jugar los distintos valores corrientes a tener en consideración según esos elementos. Ahora bien, esto lo quiero obviar y lo quiero seguir mañana porque es complicado. Ahora bien, va a depender, lo dejo también, lo dejo, que va a venir de la mano del límite que dije. ¿Dónde está? Acá. Ahora bien, arrancamos mañana con todo esto, no es que lo pasé y nada más. Ahora bien, les vuelvo a repetir lo que el hilo de la marcha que iba diciendo, es decir, todo lo que hicimos y todo lo que estuvimos viendo viene de la mano de decir, bueno, son todos bienes que se incorporan, son valores de entrada de bienes. Distinto es pensar valores de salida de esos bienes. Digo de salida, ¿por qué? Porque estoy pensando en una empresa que la estoy liquidando. Entonces, si la estoy liquidando, justamente deja de ser una empresa en marcha y pasa a ser una empresa en liquidación, que no tiene proyección futura. Entonces, el valor de los bienes, de todos los bienes, en el caso de una empresa que esté en el momento de liquidación, en valor corriente, se va a evaluar al BNR. ¿Por qué? Porque el BNR es un valor de salida justamente de bienes. Es un valor de salida, es un valor que yo, en vez de conocer el valor de ingreso, como es el costo de reposición, el BNR es un valor de salida, como si yo vendiera algo. En ese caso, en el supuesto que vendiera bienes que tienen mercado transparente. Aunque sea la cuestión medir ese bien que tengo en mi stock, ¿no? o en mi contabilidad. Ahora bien, pensándolo desde el momento de la liquidación, estoy pensando que esos bienes van a dejar de estar, justamente. ¿Por qué? Porque la empresa la estoy liquidando. Entonces, solo en el momento de que la empresa la estoy disolviendo y la estoy liquidando, en ese caso en que no estoy trabajando con una empresa en marcha, no va a importar todo lo otro, si era un bien de cambio, si era una cosa, si era la otra. El único valor corriente que me va a entrar a jugar es el BNR. Todos los bienes se van a evaluar al BNR, porque de esa manera me va a permitir conocer cuál es ese valor asociado a ese valor de salida de esos bienes, porque justamente la estoy liquidando, y me va a decir cuánto voy a poder obtener libre de los gastos que le tengo que pagar al vendedor. Justamente por eso es el precio. ¿Qué es el BNR? Es el precio de venta menos los gastos directos asociados a esa venta. Quiere decir que de ese neto es lo que me queda. Del precio de venta menos los gastos directos a la venta, ese es el valor, digamos, que tiene asociado ese valor de mercado de ese bien, que se llama BNR, valor neto de realización. Entonces, justamente ese valor neto de realización va a ser el valor al cual le vamos a aplicar a todos los bienes que yo tengo en mi empresa, porque en realidad la estoy disolviendo, la estoy vendiendo, no tiene ninguna proyección futura y la estoy liquidando. Entonces, si estoy liquidando la empresa, no voy a hacer todo el pensamiento que estuvimos viendo hasta ahora. Si estoy en momento de liquidación, hay un único valor corriente que voy a aplicar. Y ese único valor corriente que voy a aplicar es el BNR. Nosotros vamos a ver en los ejercicios todo como empresa en marcha y en función a eso qué va a entrar a jugar, etcétera, etcétera, en los ejercicios. Ahora, conceptualmente, ¿qué pasaría si en vez de ser una empresa en marcha, estoy trabajando con una empresa en liquidación? El valor de salida justamente de esa empresa en liquidación, para que voy a aplicar como valor corriente a esos bienes, va a ser el BNR. ¿Qué es el BNR? Es el valor neto de realización que está compuesto por el precio de venta, por eso se dice de salida, el precio de venta menos los gastos directos de esa venta. Entonces ese valor te va a indicar cuánto se obtendrá libre de los gastos al vender o comprar ese activo. Bueno, no quiero decir más nada, por eso me salté filminas, quise cerrar este concepto, pero hay un tema
sumamente importante que todavía queda como para analizar, que es el tema del, ¿cómo se llama? Se me fue, el valor tope o valor límite. Entonces, mañana vamos a ver el valor tope o valor límite, todo lo que quedó pendiente todavía, un raconto y todo lo que quedó pendiente, de manera tal de poder comenzar a ver del libro conceptualmente algunas cosas técnicas, nada todavía de bajada, pero sí cosas técnicas, como para que vayamos interpretando un poco más el concepto, para después sí ya ir bajado a primero con ejercicios mucho más muy sencillos para que se pueda interpretar, y después ir haciéndolos cada vez más difíciles para que vayamos incorporando distintos elementos a tener en consideración. Así que bueno, chicos, mañana continuaríamos. Si alguien tiene alguna pregunta ahora me la hace, yo se la respondo. Si no, mañana continuamos y vemos de cómo, digamos, cerrar esta parte, digamos, para después comenzar las bajadas prácticas de la misma. ¿Alguna pregunta o algo? ¿No? Bueno, chicos, entonces mañana nos vemos y continuamos con el tema. Mañana continúo con esto y veo cómo cerrar el mismo, ¿sí? Bueno, buenas noches y mañana nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Chao, profe.